La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados y ya estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También nos escuchan en Huánuco a través de Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Apumaqui Estéreo y también AM Tau a través de los podcasts nos pone en todo el Perú y el mundo. Bien, Rosa María, muy buenos días y empezamos una nueva semana. Empezamos la semana. ¿Con ¿qué? flojera? ¿Ah? ¿Con flojera? Con mucha flojera, pero con mucha noticia Es también. es lunes. Ha llovido tempranito en Lima, Sí. ¿no? Bien llovido para lo que suele ser. Pero igual hay un sol radiante ahorita, así que no crean que ya el invierno llegó. Está por llegar, pero todavía se está demorando. Y bueno, ¿cuál es la noticia con la que amanecemos? Que nos ha dejado a todos ayer con la boca abierta, ¿no? El congresista Vieira pidiendo $20,000. $20,000 gringas. Gringas, ¿no? Y después atracando por 15, hablando con su primo hermano, el cual le pide un favor y él le dice que creo que fue una negociación de 25, 20, 15, sí. que todo el mundo comenzó a recordar, ¿no es cierto?, un famoso incidente parecido, con cifras parecidas, entre Beto Curi y Vladimiro Montesinos. Esto era entre dos primos hermanos, uno le pedía un favor y el otro le decía, yo te arreglo todo en 2 días, además violento el hombre, ¿no? ¿Qué le iba a arreglar? Le iba a arreglar, en Mincetur, en Produce, un problema de licencias de embarcaciones pesqueras, que no es un problema que se puede arreglar en 2 días, si es que tienes una multa, una sanción, o si la embarcación está prohibida de zarpar, por ejemplo. Hay que discutir cuál fue exactamente el favor que se pidió y qué pasó, qué resultado tuvo esa gestión. Aparentemente ninguno, ¿no? Estaban buscando que se detenga la caducidad de un permiso para que pueda negociarse luego el permiso, ¿no es cierto? Entonces, le dice al primo, mira, pídele 20. Tú te quedas con 5 y yo con 15 ya le arreglo. Dame 5 mañana, 10 con 30, 10 con 30. ¿No? Y después le dice, nada por teléfono. Bueno, es evidente que el primo lo estaba grabando y es evidente también que el favor tal vez se pagó y tal vez no se hizo, faltan detalles. Pero lo cierto es que el solo hecho de que un funcionario público solicite dinero para una gestión es delito. Por supuesto, Vieira ha dicho que el dinero es para contratar a un abogado. No habla de contratar a un abogado en ninguna parte de la conversación, ni da el nombre del abogado. Es como, ¿ustedes se acuerdan cuando Beto Curi decía que le había pedido plata a Montesinos para comprarse un camioncito para repartir pescado? Ya, la misma historia. Es para un abogado. No, señor, no es para ningún abogado. Esto es clarísimo. El señor ha pedido un dinero para luego ir al Ministerio de la Producción y en esa reunión, que no fue privada, lo que ha dicho Produce es que no fue una reunión privada, solicitar algún tipo de favor. O tal vez con funcionarios de menor jerarquía que no son necesariamente la ministra. Lo cierto es que al día siguiente estuvo Vieira en una reunión en el Ministerio en Produce, a la mañana siguiente. ¿Ya? ¿Pidió o no pidió el favor? Produce y dice que no, ha desmentido que haya estado con ellos pidiendo, o sea, sí ha estado en el ministerio, pero en una reunión pública con mucha gente donde no se ha tratado el caso particular de determinada licencia. Entonces, falta ver los detalles del caso concreto, qué se pidió,
¿A quién se pidió? Si se llegó a pedir o no se llegó a pedir. La ministra, flamante ministra Rocío Barrios, ministra de Producción, tiene que hacer un poquito de, ¿no es cierto?, investigación interna. Ha dicho que van a tomar medidas. Es posible que el señor Vieira tenga personas vinculadas a él que le hacen estos tipos de favores dentro de Produce, porque si no, no hubiera pedido el dinero con tanta seguridad, ¿no? En 2 días te lo resuelvo. 2 días, caracho. Es un nivel de serenidad importante. Si el señor Vieira no fuera congresista, en este momento estaría un fiscal solicitando su detención, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es casi en flagrancia que lo han agarrado hablando por teléfono hace pocos días, no hace mucho tiempo. Entonces, sí, el desafuero, pues, como ustedes comprenderán, corresponde de inmediato, ¿no? En su caso, sí, un desafuero que le permita al Poder Judicial no solamente acusarlo, procesarlo y probablemente condenarlo, sino también que le permita al Congreso llamar al accesitario, que no sé quién es. Anoche todos preguntan, ¿quién es el accesitario? Él entró por... Peruano por el cambio, imagínate tú. Pero desde el primer día se fue rápido, ¿no? Él, lo fueron. Lo fueron. En su caso fue expulsado, por eso es que es no agrupado y no puede ir a ninguna otra bancada. Lo expulsaron. Y este señor no ha podido pues integrarse a ninguna otra bancada, aunque trata todo el tiempo de generar alguna, pero lo cierto es que ha votado con el fujimorismo siempre. Miren ustedes qué curioso. Y ahora va a venir más tardecito el ministro de Justicia. Ya está en camino, me dice. El señor Vieira es un congresista que organizaba marchas, contra el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. O sea, este señor que se ponía un manto de moralidad pública, como otros en el Congreso, que está pidiendo plata para agilizar un trámite, este mismo, ¿no es cierto?, es el que organizaba marchas en el Parque Kennedy en Miraflores contra el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Más sintomático no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, es una pena, pero lamentablemente tenemos otro congresista que tiene que salir del Congreso por cutrero. Como alguien dijo, miren, las conversaciones de Walter Ríos, le voy a pedir 10.000 verdecitos, ya, esto es lo mismo, pero es peor. Esto es más descarado. Más descarado, dile que te dé 25, te los quedas tú, 15 para mí, y ahora dice que es para contratar un abogado. ¿Qué abogado ni qué 8 cuartos? La Fiscalía tiene que hacer ahí una investigación sumaria, muy rápidamente se puede encontrar la información, porque además se cuenta con la colaboración de quien solicitó el favor, que está contándolo todo. Habría que ver también, toda fuente tiene una motivación, habría que ver qué pasó. Si pagó el dinero, si no pagó el dinero, si se pagó el dinero y nunca se hizo el favor, en fin. Habría que ver qué ha motivado al primo hermano a delatarlo y qué lo motivó a grabarle las conversaciones. En todo caso, eso sería interesante. El delator, como ustedes imaginarán, en este caso está casi exonerado de responsabilidad penal, porque es un testigo que delata y que participa en la persecución del delito, ¿no? Pero en fin, hay un hashtag que está número 1 esta mañana en Lima. ¿Cuál es, Rosa María? Keiko Libertad. ¿Ah? No tengo ninguna idea de por qué, ¿no? Pero está toda la portátil fujimorista lanzando el hashtag Keiko Libertad. Entonces, bueno, me imagino que están tratando de, movilizar a la opinión pública en su favor. Keiko Fujimori ya tiene más de 4 meses presa. Pero es gracioso porque su portátil, en vez de incidir en las razones de la inocencia de su líder, creen que insultar a los demás políticos es una forma de ayudar, ¿no es cierto?, a su lideresa, lo cual no tiene mucho sentido, muchachos, la verdad. Son jóvenes tal vez, pero dicen el otro. Lo único que estás diciendo es que tu lideresa es igual a todos, por lo tanto también tiene que estar presa. Mala defensa, pero mala defensa, ¿no? Y están los jóvenes de Keiko, está muy bien, pues quieren hacer una especie de
Twittertón, ¿no? De Keiko Libertad. Hemos amanecido con estas lluvias, ¿no? Y estas novedades, ciertamente. Otra denuncia anoche, esta vez en Cuarto Poder, es la vinculada con la reventa de entradas de fútbol. Oye, tremendo negocio había sido, sí. El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que no es el señor que está preso, sino el que lo sustituye, ¿no es cierto?, Agustín Lozano, parece que tenía una especie de carrusel y lo acusan de haber comprado más de 600 entradas y haberlas revendido. Él dice que no fue también, igual que Vieira, dice que él no fue. Dice que jamás participó en actos ilícitos, pero tampoco puede explicar por qué sucedió, no sé. Y parece que sí, pues, un sistema de reventa de entradas en el mercado negro. Clarísimo. 600 entradas. O sea, realmente... Alguien dijo hace un tiempo que el Perú era un país de violadores y muchos se molestaron, ¿no? También con razón, porque decían yo no soy un violador. Pero lo que se refería a la frase es a una cultura que permite que esto suceda. Yo diría más bien que el Perú es un país de choros, o sea, hay una cultura que permite que apropiarte de lo ajeno no esté tan mal visto. O sea, si el presidente de la Federación de Fútbol se hace su platita con las entradas que revende, bueno, pues todos roban. Si el señor Vieira se hace su platita pidiéndole a su primo que le dé una plata para agilizarle un trámite, bueno, pues es político. O sea, de verdad. Y esto es una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí, pues, complicado, ¿no? Complicado. En fin, siguen los líos con el famoso bono de representación. Vamos a aclarar algunas cosas porque ya los pobres congresistas están desesperados por dar explicaciones y en medio de las explicaciones salen unas frases que son peores que las... es peor la defensa que... es peor la defensa que lo que han hecho. A ver, ¿de qué se trata esta historia? No voy a irme al pasado porque el pasado es muy, muy antiguo, pero bueno. Los congresistas de la República tienen un sueldo que es bastante considerable, la verdad. Es un buen sueldo. De repente es un sueldo parecido al que pagan otras democracias en América Latina, puede ser. Pero para términos peruanos es considerable. Muy bien. Considerando además que para ser congresista de la República no necesitas haber estudiado absolutamente nada. Puedes ser analfabeto y ser congresista de la República. Entonces no hay una meritocracia, no es que como estudiaste mucho y trabajaste duro y has renunciado a ingresos fabulosos por los cuales te vas al Congreso a servir a tu país, bueno, se te tiene que compensar. No es el caso. Pueden haber, sí, 2 o 3 casos, pero no es el caso mayoritario. Muy bien. Entonces tienen un sueldo razonable, se paga, no como se le paga a los trabajadores del sector público, sino que se paga como se le paga a los trabajadores del sector privado, lo cual debería ser bastante escandaloso, pero en fin, tienen 12 sueldos, porque en teoría trabajan 12 meses, tienen gratificación de julio y de diciembre, tienen obviamente un mes de vacaciones y tienen también ICTS. Muy bien. Obviamente no trabajan, sus vacaciones son de más de un mes, porque en 2 realidad meses. mucho más, cerca de 3 meses, ¿no? hasta 3 meses. Es verdad que las reuniones de comisiones continúan durante el periodo de, de receso de las legislaturas, ¿no? Pero si quieren, pues no van, ¿no? En fin. Entonces, el sueldo se compone de varios conceptos, ¿ok? Uno de esos conceptos es un bono que se llama bono de representación, que de acuerdo al reglamento interno del Congreso, el reglamento del Congreso, ese bono se atribuye a los trabajos de representación. Es un bono que tiene un destino, es decir, te pago por hacer trabajos de representación. ¿Es parte del sueldo? Sí, es parte del sueldo. Por eso no tiene rendición de cuentas, por eso tributa impuesto a la renta. ¿Ok? Se considera como un concepto remuneratorio y es remuneración. De eso yo no lo discuto. El problema es que es un bono entregado a cambio de una actividad concreta.
Es como si usted tuviera un bono por trabajo nocturno y usted no trabaja de noche. Sería raro, ¿no? En la empresa le dirían, no señor, le vamos a quitar el bono por trabajo nocturno porque usted no trabaja de noche. O si usted tuviera, no sé, un bono por trabajo en zona rural y usted trabaja en Lima, entonces no le van a dar ese bono porque no le corresponde el bono por zona rural. Los bonos se hacen, no sé, se utilizan en el sistema laboral privado, que es el régimen que tiene el Congreso, para incentivar, ¿no es cierto?, la aceptación de determinadas cargas laborales que pueden ser poco atractivas. Desplazamientos a lugares que la mayoría no quieren ir, como les digo, trabajar de noche, trabajar en un horario diferenciado, etc. En este caso, el bono tiene que entregarse por el trabajo de representación. Entonces hay una discusión que me parece válida, es decir, si a mí me mandan de viaje en representación del Congreso, pagan mis viáticos, porque no me pagan un sueldo cuando viajo, sino me pagan mis viáticos, yo sigo representando al Congreso de la República. Por lo tanto, el bono de representación me corresponde porque mi representación es universal. No implica que yo regrese a mi tierra, sino que implica que yo represento al Congreso y lo puedo representar en mi tierra o fuera del Perú. Entonces, la discusión me parece válida. Lo que me parece es que hay en realidad un debate en el que el Congreso va perdiendo porque los argumentos son absurdos, ¿no? Ha habido declaraciones. Gino Costa ha tenido que es un hombre muy sensato, ha tenido que pedir disculpas por sus propias declaraciones. Es que estaba molesto, pues. Es que es pesado que todo el mundo te pregunte todo el tiempo cuánto ganas, en qué te gastas tu plata, etcétera, ¿no? Ha dicho, el bono de representación me vino bien y me permitió más holgura. ¡Ah! ¡Qué suerte! Pues te vino con nuestra plata, ¿no? Te le han dicho de todo. Ha salido a pedir disculpas, pero ha explicado que él no cobró ese bono cuando viajó a Alemania en representación del Congreso. Algunos se han tomado la molestia de no cobrarlo, es decir, no me corresponde este mes, y otros simple y llanamente han dejado que la administración haga. Y ahí el otro problema. La administración también tiene responsabilidad, porque si la administración del Congreso está pagando viáticos y considera, de acuerdo a su interpretación, que no corresponde el bono de representación, ¿por qué lo paga? Es como les digo, es como una empresa. ¿Por qué le voy a pagar a un trabajador un bono de nocturnidad si no trabaja en noche? Mínimo, ¿no? En cualquier empresa, la administración de la empresa lleva una contabilidad de los que sí han realizado la tarea que merece el bono. Si a mí me dan un bono por ventas y no vendo nada, ¿por qué me van a dar el bono por ventas? O sea, no se entiende ahí cuál es el rol de la administración del Congreso, salvo, y eso es lo que algunos congresistas dicen, hacerlos caer en errores para luego hacer un escándalo público. En todo caso, sí es verdad que apropiarte de un dinero del Estado que no te corresponde recibir para tu uso personal es peculado. Hay algunos congresistas que dicen, pero ¿cómo va a ser peculado si es mi remuneración? Sí, pero es una bonificación contra un tipo de trabajo que no has realizado. Hace meses, aparentemente, se han presentado ya varios proyectos dentro del Congreso para resolver este problema que había sido detectado. ¿Esto viene de cuándo, dirán ustedes? Esto se enreda en el 2017, durante la administración Galarreta, pero viene de muy atrás. ¿Qué pasaba antes? Y esta historia la conozco de cerca. ¿Ustedes recuerdan al congresista Comepollo, al señor Anaya, que se fue preso 5 años a la cárcel? Bueno, el congresista Comepollo vivió en una época en la que el Congreso tenía un sueldo bajo, digamos, y se te doblaba el sueldo con los gastos operativos, que no pagaban impuestos, ¿ok? Y que eran contra rendición de cuentas. Entonces, ¿qué pasaba? Cada congresista tenía en su oficina una persona dedicada a conseguir facturas. ¿Para qué? Para que le paguen el íntegro de los gastos operativos. Y de ahí es que aparecieron las facturas del Comepollo. Pero no fue el único caso. Lamentablemente la Contraloría no hizo su trabajo y muchos salieron bien librados. Algunos, por supuesto, sí habían tenido una conducta mucho más organizada y correcta, pero la mayoría tenía a sus asesores buscando facturitas de lo que sea. Entonces, para evitar esa corruptela, porque lo era,
se incorporaron los gastos operativos en el sueldo. ¿Ok? Y ya no había rendición de cuentas y ya tributaba impuesto a la renta. Pero se separó una parte para esta famosa semana de representación. De ahí nace. Y también era sin rendición de cuentas, concepto remunerativo, pero era cuando salías. Hay varios temas adicionales. Por ejemplo, ¿por qué vas a pagar un bono extra de representación a los 36 representantes de Lima? Si hacen esa semana lo mismo que hacen durante todo el mes, que es caminar por los pasillos de los medios de comunicación. Da lo mismo, ¿no? Hay algunos que están siendo bien creativos y están inventándose algunos trabajitos, pero la verdad es que en la provincia de Lima, ¿no? Visitan hospitales, escuelas, en fin. Pero es casi, como dicen, objetivos autorreferentes, ¿no? Yo ya decido a quién represento y cómo me lo hago. Conclusión final, pero en ese bono por representación, incorpórenlo al sueldo, pues, ¿ya? Para no perder. Y déjense de poner la soga al cuello con actividades que en realidad no tienen ningún sentido. ¿Esto de cuándo viene? Uy, viejísimo. Mira, son artilugios para subirse el sueldo. Esa es la verdad. Entonces, en vez de decir ganamos 20 y tantos, ¿no? Ganamos en realidad 10 y tantos. Porque no están sumando los bonos que sí, todos se los llevan, igualito. En fin. Pausa. Regresamos, ya viene. Está fuera el ministro de Justicia, regresamos con él. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, está por entrar el ministro, pero todavía no entra. Y estamos acá observando una cantidad de actividad afuera, ¿no? Pero ya está viniendo. El ministro ha estado temprano en otro radio y vamos a hablar sobre la interpelación que se va a desarrollar esta semana, el 21, ¿no? Ya, 21 preguntas que tiene que resolver el ministro de Justicia. Una interpelación promovida por la congresista Jenny Vilcatoma. Ella es la que ha tenido la iniciativa, recogió las firmas y ha sustentado la moción señalando que lo que le interesa a ella es el pago de la reparación civil. Las preguntas, que son 21, están referidas más bien a la actuación del Ministerio Público. Se ha explicado muchas veces, ustedes que son mis oyentes, saben perfectamente cuál es la diferencia entre el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. El Ministerio Público, fiscales. Ministerio de Justicia, administración. Es una actividad del Ejecutivo. El Ministerio de Justicia administra los penales, administra la defensa de oficio de las personas que no pueden pagarse un abogado, administra, por ejemplo, la defensa del Estado a través de los procuradores, pero no es fiscalía y no es mucho menos juzgado. Hay mucha confusión en el tema, ¿no? Mira, cuando fue hace muchos años el caso justamente de Montesino Fujimori, hubo que hacer mucha docencia para explicar que un procurador no es juez ni fiscal. Un procurador es el abogado del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado recupere los bienes incautados, por ejemplo, o la reparación civil sea fijada de acuerdo a los intereses del Estado. Es decir, el procurador es una parte, como los abogados de la parte o los abogados de la defensa, ¿no? Es una parte. Bueno, pase, ministro, por favor. Acaba de llegar el ministro de Justicia. Vamos a hablar con el doctor Ceballos esta mañana, que tiene una semana complicada. Las ha tenido bien complicadas. Ha sido una gestión de un año con bastante trabajo para el Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia, de acuerdo a su ley orgánica, es el asesor jurídico del Consejo de Ministros. Cuando se debate en el Consejo de Ministros un asunto y alguien dice, sí, pero hay ahí un problema jurídico, inmediatamente el ministro de Justicia saca su constitución y dice, no se puede, hay este problema, tenemos que ir por acá. Y es también el ministro de Justicia el que provee a todos los peruanos de
información jurídica actualizada. Los que necesiten siempre usen el SPIG, que a mí me encanta, Sistema Peruano de Información Jurídica, se utiliza a través de Internet. Antes el Ministerio de Justicia hacía compendios, y entonces el Ministerio de Justicia tiene muchas atribuciones. Ninguna es administrar justicia, y ninguna es acusar, eso lo hace el fiscal, y ninguna es investigar, tampoco investiga, ni acusa, ni juzga. Nada de eso hace el Ministro de Justicia. Ustedes dirán, ¿pero qué hace el Ministro de Justicia? Muchas cosas, pero no esas, que son las que van a suceder en el caso Odebrecht. La señora Vilca Toma ha sido fiscal y ha sido procuradora, sabe la diferencia, sabe qué hace cada quien. Por eso las preguntas no se llegan a entender del todo bien, porque le preguntan al señor ministro por la actividad del Ministerio Público. Lo que sucede, y eso hay que decirlo, es que siendo el Poder Judicial y el Ministerio Público entes constitucionalmente autónomos, no están sujetos al mecanismo de interpelación, mucho menos de censura. Por lo tanto, la señora Vilca Toma no puede citar al fiscal de la Nación o a la fiscal de la Nación, pedirle cuentas y después presentar una moción de censura. Porque si la señora fiscal de la Nación no quiere ir por cortesía, simplemente no va. Y punto, porque son entidades absolutamente autónomas, igual el presidente del Tribunal Constitucional. Pero el ministro de Justicia sí tiene que ir, porque los ministros de Estado, ellos y solo ellos, están sujetos al mecanismo de interpelación y censura. Esa es la razón. No hay a quién más citar. Ministro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. No, Rosa María, gracias, muy buenos días. Y gracias por la introducción, porque creo que me facilita el mensaje comunicacional que quería dar. Y tú lo has precisado con toda autoridad y derecho, ¿no? ¿Cuál es el rol del Ministerio Público, del Procurador y en este caso del Ministro de Justicia, ¿no? Y más aún, antes de ingresar, leía una declaración de Roque Benavides, que manifestaba: el Perú tiene derecho a saber qué hay del acuerdo de colaboración eficaz, pero a través del Ministro de Justicia. Pero más aún, ¿no? Un tema, este tipo de procedimientos es especialísimo y tiene una particularidad, que es la reserva. Y Mire, dentro de esa reserva... yo estaría muy preocupada, muy asustada, si usted se presenta al Congreso y nos cuenta qué dice el convenio de colaboración eficaz. Sería de terror, ¿eh? Ese día nos persinamos y se acaba el mundo, porque el Ministro de Justicia no solamente no debe conocer el contenido del acuerdo. Esas 1000 páginas no pasan por sus manos y no deben pasar por sus manos. Pasan solamente por las manos del procurador que lo firma, los delatores y el fiscal. Los delatores ya firmaron, la Fiscalía Peruana ya firmó y la Procuraduría en materia de reparación civil está de acuerdo. Fin de la discusión. Ahora, la jueza, no el ministro de Justicia, valida ese acuerdo con toda la legalidad. Si usted supiera, tendríamos que denunciarlo por infracción de la Constitución. Obviamente. Y podríamos sobre la mesa el argumento de subjetividad que de una u otra manera se le trata de acuñar a este tipo de documentos. O sea, oye, acá hay incidencia, acá hay intromisión. Y extrañado, porque fíjese, Rosa María, de ente puesta aparte se dice, el ministro de Justicia debió saberlo, porque el procurador debió informarlo. No. ¿Qué pasó con la ex procuradora, así lo calificamos, Ampuero, o la propia Vilca Toma, o la propia doctora Julia Príncipe Trujillo? Acusaron a su ministro de intromisión, y yo he sido bastante riguroso en respetar la autonomía discrecional de mi procurador, y más aún cuando ingreso, hablamos de un proceso de investigación en curso, y hablamos, el acuerdo de colaboración no se gesta necesariamente con los dos actuales fiscales, ya se había iniciado con Hamilton Castro, o sea, estaba en proceso. Ahora, hay que decir una cosa, es verdad, la señora Jenny Vilca Toma renuncia a Fuerza Popular, peleándose públicamente con la señora Letona, porque la señora Vilca Toma pretendía crear una institución constitucional llamada Procuraduría de la Nación. Procuraduría General. Que no le rendía cuentas a nadie, autónoma completamente. Esa era su intención constitucional. Le dijeron que era un disparate porque los procuradores son abogados del Estado, no abogados de la nada, ¿no? Y por eso se fue. Entonces, ella misma reconoce que hay un nivel de autonomía de la Procuraduría y ella quería darle aún más. Y ahora quiere que el ministro de Justicia le cuente lo que dice un convenio de colaboración eficaz.
O sea, ¿dónde estudió Derecho? Discúlpenme, o sea, por favor. Ahora, ministro, ¿va a ir usted? No, definitivamente tengo que ir, pero en el mejor espíritu democrático de una oportunidad que nos permita deslindar de cuál es la función que tiene el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría. Mire, si no lo saben los congresistas a estas alturas sería grave. ¿Y qué incidencia tiene el ministro de Justicia sobre el acuerdo de colaboración? Porque se han tejido demasiadas conjeturas ya. Entonces, es necesario este espacio para esclarecer y precisar roles. Vamos por partes, ministro. Yo asumo, y es verdad, que la mayoría de la gente que nos escucha a veces no conoce estas diferencias. No tiene por qué conocerlas, porque no está interesada, etc. Pero el Congreso sí las conoce. Es un acto político, no jurídico, al que usted se va a someter. Entonces, lo que quieren acá es, como he visto, decirle inepto. Rafael Rey ayer le decía inepto. Y otros más. La discusión de la moción fue muy agresiva, muy agresiva. Por lo tanto, efectivamente, hay el temor, tiene transparencia, yo soy miembro de la Asamblea y me uno, a que lo que se esté buscando es que usted pise el palito, ¿no es cierto?, y que les diga cosas que no puede decir, que está prohibido saber, para traerse abajo el acuerdo. Eso es lo que quieren. Estos 58 que han votado a favor, que son básicamente fujimoristas y apristas, lo que quieren es que no sepamos la verdad, que no hay acuerdo de Odebrecht, utilizándolo a usted para que simplemente diga algo incorrecto, imagínense la preocupación, que se traiga abajo el acuerdo. Y más aún, en paralelo, hay un proceso en ciernes de una iniciativa legislativa para derogar la ley 30.737. Así es, presentada por Jenny Villatoma. No es instante, es factor tiempo. Y lo segundo, el tema de fondo, ¿no? No, definitivamente yo tengo que ir con la mayor sobriedad y objetividad, deslindando cuáles son nuestros roles y competencias, y de ninguna manera que se pueda instar instrumentalizando mi presentación ante el Congreso de la República. Pero ¿por qué no? Yo lo sugerí ayer, con todo respeto, ¿por qué no renuncia? Es más fácil, los deja sin show. Se acabó el espectáculo. Sí. Usted renuncia y hasta que no me haga un nuevo ministro, el ministro se presentará, yo me acabo de enterar, no sé nada, y ya empalma con la presentación del señor Solar, que recién se va a presentar en abril. Sí, aquí dos temas. Primero, una renuncia implicaría asumir responsabilidades donde no las hay. Y si había un exceso de celo y rigurosidad en respetar la autonomía del procurador. Y lo segundo es esta circunstancia de coyuntura. Estamos a puertas de la presentación del gabinete del Solar al Congreso de la República para un voto de confianza. Y en ciernes se propone una interpelación. Unos tratan de emparejarlo con el tema de Pedro Cateriano o de Patricia, pero no pasemos por alto un hecho. Esta moción se plantea con el gabinete Villanueva. Así es. Se admite con el gabinete del Solar. Y el gabinete del Solar recién se presenta la primera semana de abril para dar los lineamientos de su política general de gobierno. Es decir, ¿qué voy a hacer como nuevo gobierno, como gestión de gobierno? Y antes de se propone esta interpelación, es un contrasentido. Es que le explico cuál es el problema y usted lo tiene claro. El problema es que ya se ha presentado ante la jueza, bueno, no se ha presentado, pero esta semana se presenta ante la jueza el convenio de colaboración eficaz. Ya tienen todo, hasta incluso las declaraciones de los brasileños que ya se remitieron al Perú la semana pasada. Entonces, les está quedando el tiempo corto. La jueza va a validar esto en una semana. Entonces, si ellos esperan a que se presente Salvador del Solar, ya el acuerdo está oleado y sacramentado. Usted recuerda las declaraciones de Jenny Villatoma. Tenemos que derogar la ley que permite, antes de que esté en sede judicial el acuerdo. O sea, la desesperación es boicotear el acuerdo, acomodar lugar. La excusa es la plata, y todos sabemos que es una excusa porque les interesa un pepino la reparación civil. Lo que no quieren es que Barata hable. Ese es todo el tema. Por eso digo, ¿no es más fácil renunciar? Yo lo pensaría, pues jugar política. Le he leído a usted el día de ayer, sí. Y lo leo con cierta frecuencia en la República. Renuncia, no, es una posibilidad que se iba a hablar, pero le digo, una renuncia implica también asumir responsabilidades. Y acá no las hay, pero obviamente, pero no somos ajenos asume la responsabilidad los escenarios de salvar el acuerdo. No, correcto, pero también esto no implica que no pasar por alto distintos escenarios políticos que tienen que darse en los próximos días seguramente. No, renuncia no porque usted ha hecho algo incorrecto, renuncia porque los que están haciendo algo incorrecto son los congresistas y hay que pararles de frente la posibilidad de que por alguna razón pretendan, siquiera remotamente, enervar ese acuerdo. Lo que quieren es que durante la exposición suya
surja algún inconveniente que les permita presentarse al Poder Judicial y decir el convenio es inválido. No, y por eso estamos siendo sumamente cautos y precisos y estamos revisando la solución. Entonces la interpelación va a durar 5 minutos, porque la respuesta es no sé, no puedo contestarle, me remito a la Constitución. Tenemos que aprovechar del espacio en que seguramente la opinión pública va a estar muy pendiente para precisar, como le reitero, roles. O sea, se está generando confusión, cual si fuera el Ministerio de Justicia un auténtico poder administrador de justicia, que no lo es. Entonces, eso hay que posicionarlo con mucha claridad. Usted lo ha dicho, oye, pero el Congreso lo sabe. Por supuesto que lo saben. Claro. El tema es que están generándose incertidumbre y de una u otra manera generando dudas en la opinión pública. Y nuestro rol en ese escenario, ¿cuál es? Es obviamente reorientar el esquema de roles y competencias que tiene asignada cada entidad, en este caso el Ministerio de Justicia. Los procuradores que ven anticorrupción, usted los encontró. Así es. No los ha nombrado. No, ninguno de ellos. Jorge Ramírez y Silvana Carrión, procuradora titular y procuradora adjunto, los encontré y entiendo que fueron designados desde la gestión de Marisol Pérez Tello. Ahora, yo ingreso en agosto, ya les indicaba antes de que el acuerdo se venía impulsando desde enero con Hamilton Castro. Estamos en un proceso en ciernes. ¿Era oportuno o era pertinente remover a los procuradores? De ninguna manera. Y es más, percibía que estaban realizando un trabajo serio, muy profesional. Más bien, a mí me correspondió como ministro de Estado darle todas las facilidades operativas, logísticas, administrativas, para que sea un trabajo óptimo, como efectivamente se está demostrando. Entonces, no había razón alguna para acudir a una relación. No hay más que una relación administrativa logística, digamos, con los procuradores. Sí, la norma dice, ¿no? 2. Una lo designa y 2 fiscaliza. Esa labor de fiscalización está asignada más al secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, claro, que es un monitoreo, cómo están los procesos, se cumplen los tiempos, oportunamente se proponen los recursos impugnativos, los plazos, o sea, básicamente, cuestiones de fondo, no, porque si asumimos una cuestión de fondo, sería intromisión, y no podemos hacer eso. Usted bien lo ha dicho inicialmente, ¿no? El procurador es un defensor de los intereses del Estado, no de un gobierno, o sea, sobrepasa a la transitoriedad de una autoridad política. Salvo que se trate de la defensa del Estado en el exterior, donde sí Cancillería interviene porque hay una estrategia. Exactamente, ¿no? En la defensa de los intereses del Estado del Perú, fuera del Perú, sí hay una estrategia conjunta de Cancillería, procuradores especiales ad hoc normalmente señalados para esos casos, etc. Pero en el ejercicio regular de la función anticorrupción, los procuradores lo que persiguen es la mejor reparación civil. Según el procurador del caso Lavallato, tenemos la mejor reparación civil posible. El presidente, sin embargo, ha dicho, yo quisiera más plata también. Bueno, todos quisiéramos, ¿no? Pero en fin, esto no deja un poco mal parados a los procuradores del Estado. No, porque hay que leer la respuesta en la amplitud de que se dio, ¿no? Y lo ha ratificado el día jueves, que hemos tenido una reunión de trabajo con los gobernadores de Madre de Dios. Él ha dicho, y ha sido muy puntual, ¿no es cierto? Defendemos el Estado de Derecho. Y defendemos también la autonomía de los procuradores y de los fiscales. Obviamente, como ciudadano hubiera querido más, pero lo más es lo deseable. Acá hay que respetar responsabilidades. O sea, lo ha precisado en ese contexto. Y es más, lo ha ratificado ayer el propio premier Salvador del Solar. Pero no es una queja contra el trabajo de los procuradores. No, en absoluto. Es más, yo le pregunto con algo de sorna, Rosa María. Cambiemos de procurador. ¿Y el procurador nos va a lograr una reparación diferente? No, porque es una fórmula aprobada por la ley. Exactamente, o sea, la ley y reglamento, como nunca antes, te propone una fórmula económica como parámetro en el cual puedas construir tú el requerimiento de reparación civil. O sea, cualesquiera que sea, es la reparación civil, no hay más. Claro, lo que sucede es que el Congreso en realidad se ató las manos cuando aprobó esta ley. En eso, efectivamente, Jenny Belcatoma está desesperada, porque el mejor argumento para decirle al Congreso, oiga, ¿qué te metes si tú has aprobado esta ley? Este Congreso aprobó esa ley. Y esa ley establece una fórmula de pago. Y he estado revisando el diario de debates y la única observación que se plantea justamente es por Jenny Belcatoma respecto a la ley 30737, en la que dice que la responsabilidad no debe ser solidaria, sino mancomunada. Después, esta ley se aprobó en marzo del 2018, o sea, a la fecha un año. La pregunta es, en ese año, ¿qué ha transcurrido? ¿Se ha presentado una propuesta que la modifique, que la mejore, que la corrija, que la derogue? No. Coincidentemente se la propone ahora, cuando hay un proceso de colaboración eficaz, en curso. O sea, están en estas coincidencias políticas. O sea, ha habido el tiempo más que suficiente. Es más, se da en marzo y en mayo se aprueba el reglamento. ¿Fue objetado? No. Y en política eso se llama convalidación. O sea, se estaba de acuerdo, porque se tenía el tiempo perfecto y oportuno para poder objetar, impugnar, revisar, y no se dio. Entonces, ahora que entra en operatividad y hay un caso concreto muy especial, no, esto no sirve.
Ahora, no es un caso concreto, lamentablemente para la política peruana son muchos casos concretos. Y el asunto es que hay un interés conjunto porque varios políticos peruanos no quieren que Barata hable. O sea, es así de sencillo. Y lo que están tratando es de impugnar esa declaración, si es que algún día se da, en abril, de impugnarla como de lugar. Ese es el tema central. José María, el Código Procesal Penal cuando prescribe procedimiento especial de colaboración eficaz, así lo titula, habla de 3 parámetros. ¿Qué nos va a dar la colaboración eficaz? Primero, circunstancias o hechos. Lo segundo es personas. ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿De acuerdo? Pero no solo actores de las grandes empresas, sino actores originarios. O sea, ¿quiénes de la administración pública nuestra, tanto de grado superior como inferior, tuvieron responsabilidad o permitieron eso? Y lo tercero son insumos, hechos, documentos, pruebas, o sea, completo. ¿Eso es lo que se quiere evitar? Pues eso es lo que se va a proponer a través del acuerdo de colaboración eficaz. No, eso es lo que se quiere evitar. Yo creo que ustedes no pueden ser tan ingenuos, como diría Alan García. No, en política no se puede ser ingenuo de ir al Congreso no sabiendo que esos 58 votos lo que reflejan es eso. En un acto de hipocresía, mi señor, lo comentábamos esta mañana, el congresista Vieira, que en este momento está metido en un lío bien grande, organizaba marchas en el Parque Kennedy contra el acuerdo con Odebrecht. O sea, ese es el perfil del congresista que se está oponiendo al acuerdo. Entonces ustedes tienen que enfrentar a un Congreso de ese perfil, que no quiere el acuerdo porque el acuerdo destruye lo que ya queda, lo poco que queda de esos grupos políticos. Entonces, yo le digo, usted va y dice A, dijo A, inválido, dice B, inválido. Entonces, mejor es no ir. Como no puede negarse porque es inconstitucional y tiene un mandato, la renuncia. Obviamente no renuncia hoy día, no renuncia el miércoles para que ya no tengan tiempo tampoco. Hay varios escenarios, ¿no? El primer escenario es sencillamente no ir. Claro. Alegando, oye, falta la confesión de confianza. Lo segundo es impugnar. Sabe que acá hay un vicio de constitucionalidad, se están excediendo. Y lo tercero, hemos optado de repente por lo más complejo, pero ir como un gesto democrático, de responsabilidad y comprometido con nuestro país, porque más allá de las personas están las instituciones, y como Poder Ejecutivo lo vemos como una oportunidad de explicarle al país en el seno del Parlamento. No, está obligado a ir. Yo no dudo de eso, por eso digo, ahí estás un poco atado de manos, porque estás obligado a ir. La interpelación es un procedimiento que aprobado por el Congreso obliga al ministro, el ministro tiene que ir. Pero cuando es de buena fe, y si hay cierto interés de algunos en conocer la verdad, se vuelve un procedimiento interesante porque vas a poder explicarle al país como ministro, uno explica al país, pero este no es un procedimiento de buena fe, este es un procedimiento que tiene una motivación política clara. Bueno, me piden una pausa y regresamos. Estoy tratando de convencer al ministro de renuncie, pero no voy a poder. Regresamos. A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote nos están escuchando por Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También en Huánuco nos están escuchando a través de Radio Huánuco, Ayacucho, La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio. Abancay nos escucha por Radio Estación Solar, AM Tagua nos pone en todo el Perú a través de los podcasts y en el mundo. Sería interesante, ministro, es aprovechar su presencia en el Congreso para recordarles a los señores congresistas que le deben al Estado peruano 6 proyectos presentados por el presidente de la República de reforma de justicia en agosto del año pasado, que son muy importantes, son organismos de control externo del Poder Judicial y del Ministerio Público, donde se desmantela finalmente la OCMA, que aprobado no sirvió para nada. Por ejemplo, no se han aprobado. Miren, se dio un gran paso, a pesar de los plazos, ahora en enero con la ampliación de la legislatura y ya salieron de comisiones. Están pendientes de que pudieran ser agendados en el Pleno del Congreso. Hay uno que está desde la legislatura pasada, que es sumamente importante, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que lo preside el presidente de la República, y es de suma importancia porque esta entidad va a ser una especie de filtro para impulsar las grandes reformas que está esperando el sistema de justicia, ¿no? Hemos conversado de manera reiterada con el propio presidente del Congreso, hay un compromiso de que lo va a hacer. Entiendo que esta primera semana la recargada agenda que venía acumulada no le ha permitido. Esperemos que lo haga, porque obviamente la reforma de la justicia no se agota con lo que es la Junta Nacional de Justicia, no, es eso y es mucho más.
Y no queremos caer en ese gran esfuerzo que se hizo casi 15 años atrás con el Sirajús. Claro. Quizás el mejor esfuerzo en la historia republicana en nuestro país de profundizar una gran reforma. Sin embargo, en este caso existen propuestas ya aprobadas, consensuadas y bastante sensibilizadas. Lo que pasa es que hay cierta lentitud, bueno, no diría cierta, ¿no? Hay lentitud en el Parlamento que no está permitiendo que este marco normativo pueda ser pues aprobado finalmente. Claro, porque, claro, si no se agendan, y eso depende del presidente del Congreso, que además ahora ha cambiado su actitud, y ya no tiene una actitud tan colaboradora, ahora lo quiere usted, quiere que lo interpelen, no sé, esos se presentan un día con un zapato y otro día con el otro, nunca saben para dónde van a patear, pero ahora sí lo quiere usted, quiere su cabeza, quiere que sea interpelado, eso está muy bien. Pero en vez de eso, decirle, oiga, yo he venido acá para decirle que por favor tengo 7 proyectos que no me los han aprobado. El Parlamento tiene una perfecta oportunidad para poner una agenda propia y no lo está haciendo. Definitivamente no lo está haciendo. Está a la espera de que el Ejecutivo pudiera estar impulsándolo. Y más aún, ¿no? Lo que está haciendo es ahondar su crisis de legitimidad ante la ciudadanía. Porque no está abordando temas muy necesarios, muy importantes y peor aún, los está postergando. Ahora, en el tema de la reforma política, le llegó la propuesta, le toca a usted estudiarla, o al presidente también, pero sobre todo al Ministerio de Justicia, que es el asesor jurídico del Estado. Ese estudio, ¿cuándo va a estar listo? ¿En qué se va a concretar? El documento, cumpliendo su compromiso, ha sido alcanzado por la comisión que preside Fernando Tuesta el 4 de marzo. Este viernes pasado ya se nos ha trasladado oficialmente a nosotros como Ministerio de Justicia, y ya hemos llamado a los equipos de trabajo, están en pleno proceso de revisión y consistenciamiento, ¿no? Ahora, estamos en ese intervalo de que tiene que presentarse el Premier ante el Congreso, ¿no? Esperemos que ya las líneas maestras... Sería ideal que se presenten esos proyectos y se haga cuestión de confianza de ellos mientras se presenta el ministro del Solar. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos, como le digo, en pleno proceso. Estamos en pleno proceso de evaluación. Obviamente, como le reitero, estos van a ser seguramente recogidos como parte del mensaje que haga Salvador del Solar ante el Congreso de la República. Pero en principio, así como el presidente impulsó la reforma de la justicia, ahora corresponde impulsar la reforma política. Pero no podemos quedarnos meramente en el mensaje, en lo lírico. Tenemos que seguir reimpulsando, porque es un marco normativo que el país necesita. Si estamos mirando de acá al bicentenario con bastante emotividad y entusiasmo, creo que también estamos descuidando lo que es la institucionalidad. Y aquí la reforma política y la reforma judicial juegan un rol más que importante. Ahora, la Junta Nacional de Justicia debería estar convocando a concurso ya a fin de mes, supongo, pero veo que las cosas van despacio con ellos, ¿no? A ver, se dispuso la declaratoria de emergencia del Consejo Nacional, esto recordará, en julio del año pasado, el 27, sí, esto debe ser el 27 de abril. ¿Correcto? Después, una vez aprobada, a través del referéndum, la reforma constitucional y luego la ley orgánica de la Junta Nacional, se establece que 90 días de promulgada debe ya estar instalada la Junta Nacional, ¿no? Sin embargo, nos despierta esta suspicacia que se diga recién la primera semana de julio estará instalada, cuando hay plazos perentorios que establece la propia norma. Esto lo hemos escuchado a instancia del Defensor del Pueblo, que preside la comisión especial. Ahora, va a haber un vacío entre el 27 de abril hasta que se instituya. Y yo espero que por lo menos esa especie de transitoriedad sea suplido a través de una ampliación de la emergencia, porque no podría caber algún vacío normativo allí. O sea, podrían restituirse nuevamente todos los que fueron defenestrados, ¿no?, por la emergencia. ¿Qué? Es un riesgo. Y esto vence el 27 de abril. El 27 de abril vence, entonces esperamos que el Parlamento pueda en cierta forma recoger ¿Y usted una cree, regulación? imagínese usted, pero es que claro, ya estoy viendo más o menos clarito, todos los que fueron defenestrados, claro, que son los que fueron elegidos miembros del Consejo Nacional de Magistratura, Aguila, el doctor Rock, todos los demás pueden decir, perdón, ya terminó la emergencia. Sí, no, pero ellos fueron destituidos. Ellos fueron destituidos, muy bien. Los jueces y fiscales que han sido separados después, en este periodo de emergencia, por resoluciones judiciales, podrían decir, ¿nosotros aquí seguimos? Hay un factor riesgo, por eso es la urgencia y los plazos perentorios que se dijo 90 días, apenas promulgada la ley. ¿Por qué? Porque obviamente esta especie de transitoriedad iba a generar algún nivel de desconcierto. Mire, no solamente se trata de nombrar jueces, se trata de ratificar jueces, claro, se trata de procedimientos administrativos disciplinarios. Está todo suspendido. O sea, No, todo está suspendido. todo suspendido hace un La año. zozobra es enorme. No, y no solamente está todo suspendido, sino que, digamos, ¿por qué no puede salir Chávarri del sitio en el que está? Porque no hay Junta Nacional de Justicia. Pero al mismo tiempo hay otros que sí están con sanciones penales. Por ejemplo, el doctor Walter Ríos,
¿no es cierto? Entiendo que está colaborando con la justicia y tiene una prisión preventiva. Pero si no tuviera prisión preventiva, si estuviera en libertad, él podría decir, perdón, yo regreso a mi puesto juez y acabó la emergencia. Las sanciones impuestas sobre mí terminaron. Sí, tengo un proceso judicial, pero soy inocente hasta que se me pruebe lo contrario. Y a mí no me ha destituido el CNM ni la Junta Nacional de Justicia porque no existe. Te regreso a mi puesto de trabajo. Sí, es un escenario sumamente delicado y comprometedor definitivamente, ¿no? Porque muchos pueden estar alegando un derecho, obviamente, ante este vacío normativo. Claro, o sea, a mí si no me han condenado, yo soy inocente. Por lo tanto, regreso a mi puesto y sigo haciendo, como dicen, business as usual. Entonces, claro, y esto no lo ha resuelto la Junta Nacional de Justicia, que ya se instaló, o sea, la Comisión de Selección, que ya se instaló, ¿no ha solicitado al Congreso de la República una ampliación del periodo de emergencia? No lo ha solicitado, nosotros estamos revisando el marco legal, obviamente en la posibilidad de plantear una propuesta normativa a este respecto, ¿no? Entienda usted que una vez emitida la ley orgánica, el trabajo inmediato fue la elección de los consejeros o miembros de la Comisión Especial, representantes de tanto la universidad pública como privada. Así es, pero ya están. Después de ellos, recién es que se ha podido instalar la Comisión Especial. Ya está instalada la Comisión Especial, lo único que tiene que hacer es convocar al concurso. Exactamente, tiene que preparar su marco normativo, reglamentos, directivas internas previas y paso siguiente es el concurso, obviamente. Discúlpeme, los 7 son abogados, o casi, ¿no pueden preparar un reglamento en una semana? No, es más, ya está preparado, porque antes la instalación, no olvidemos que ya se venía reuniendo, obviamente sin la presencia de los delegados de las universidades, claro, ya se venían reuniendo los lunes, si no mal recuerdo. Entonces, no tienen un reglamentito, mire, yo en 2 días me encierro y se lo hago, ¿eh? O sea, no es que así, disculpen ustedes los oyentes, pero no es que así que sea algo así como que ciencia, hay parámetros ya establecidos en la ley. Son claros los parámetros establecidos en la ley, cuál es el perfil de los candidatos. Entonces, no es que tú tengas que hacer mucho, ¿no? Salvo que vayan a contratar, pues, no sé, una consultora internacional, se van a demorar 6 meses. La verdad es que eso debería estar listo ya. Y eso es algo que afecta a la Administración de Justicia y afecta en cierta forma su sector. Ahora, ministro, hay otros problemas que no son parte de esta interpelación ni de esta agenda, pero que creo que son importantes. Y uno de ellos es el tema de penales. Ese sí le toca al Ministerio de Justicia. Sí. No guste o no, es la parte más fea del ministerio, pero hay que enfrentarlo. Hay un proyecto de ley pendiente para restituir beneficios penitenciarios que es importante, pero que lamentablemente el Congreso todavía no ha atendido. Un proyecto que se presenta con las firmas de los familiares de los detenidos y que garantiza paz en los penales. O sea, lo último que queremos es una situación de motines constantes. ¿Qué hay de ese proyecto? Rosa María, yo le agradezco por la pregunta, porque en paralelo a este complejo problema de los penales, se nos ha sumado los centros juveniles. Claro. Desde el 7 de noviembre ya son competencia del Ministerio de Justicia, ya no del Poder Judicial. Y en el tema, propiamente dicho, el INPE, si bien es una entidad adscrita, no deja de ser responsabilidad del Ministerio de Justicia. Tenemos penales sobrepoblados, 92.000 internos a la fecha, con una capacidad de 39.000, o sea, una sobrepoblación de 53.000. Y estamos no lo reducimos todo nuestro esquema de trabajo a lo que es cemento y fierro, o sea, más cárceles. No, o sea, hay elementos de orden procesal que tenemos al alcance, pero que lamentablemente no se aplican. Y mire, los grilletes creo que los tienen 20 personas. Los grilletes los tienen 18 personas, los han tenido, 18 personas, ¿no? Pero era un plan piloto en una primera etapa. Hoy hay una iniciativa interesantísima planteada por Gino Costa, que ya cuenta con dictamen, entiendo, de la Comisión de Justicia para una ampliación a 2.000 internos. Estamos tras eso, esperamos que en esta legislatura pueda aprobarse. Pero volviendo al tema el que usted me propone, fue una iniciativa ciudadana. Así es. ¿Correcto? Ya está en el Congreso. Nosotros ya hemos dado opinión favorable. ¿Qué sucede con los beneficios penitenciarios? Del 100%, creo que escasamente el 1% era aceptado. Así es. Primero, por renuencia de los jueces. Lo segundo, porque de un tiempo a esta parte, en gran parte de los tipos penales regulados se los está negando. O sea, el marco exactamente, el marco de atención es mínimo. Y miren este esquema extraño, Rosa María, permítame, ¿no? Hace eco de la ciudadanía el Congreso, eleva las penas y niega beneficios. Y por otro lado, el juez, cuando aplica las normas, ¿qué hace? No acepta la solicitud de beneficios. Ambas actitudes que están generando una sobrepoblación de los penales. Claro, porque ustedes no recibieron, o sea, este gobierno, el de PPK, debe haber recibido la población penitenciaria en algo así como 75, ¿eh? O sea, en 2 años tienen que haber volado, o sea, si vamos al ritmo de 10.000 presos por año,
esto en 10 años revienta, o sea, no hay forma. Nos hemos reunido de emergencia hace 2 semanas atrás con todas las autoridades del INPE. Definitivamente la perspectiva es que esto pueda estar colapsando, ¿no? Hemos hecho un cálculo que de acá al 2021 el incremento de internos va a ser de 5.000 a 7.000 internos por año. O sea, son más o menos, hablamos de 21.000. Estamos en la capacidad, hoy estamos construyendo el mega penal en Ica, para cerca de 4.000 internos. Pero para la demanda futura, pero la sobrepoblación de hoy día no acabamos de entenderla. Por eso la respuesta es integral. No todo puede pasar necesariamente, que sí es importante, por más penales, sino estamos trabajando el tema de traslados, estamos trabajando el tema de beneficios, estamos trabajando el tema de grilletes electrónicos. Es una serie de medidas complementarias para que nos ayuden a flexibilizar la presencia de los internos, y más en el tema, por ejemplo, de los tipos penales. También estamos acudiendo a una revisión. Ya hemos tenido una reunión previa con el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, para establecer mesas de trabajo que nos ayuden a flexibilizar. Los jueces, estos temas, antes existían los jueces de ejecución penal. Hoy es el juez común. Y el juez común lo deja como una cuestión secundaria de última atención, relegado. Así es. Entonces, son focos de atención urgente que de una u otra manera son prioridad como gestión. Claro, porque miren, según Luis Pérez Guadalupe, decía que el 10% de las personas que están presas no deberían estar presas. ¿Por qué? Porque finalmente salen antes del año. Si una persona sale de prisión antes del año, nunca debe haber entrado a prisión. Esa es la verdad. Entonces, estamos hablando del 10%. Yo le bajo en una 7.000 presos. No, las estadísticas son frías y son duras, ¿no? Es más, de un tiempo hasta mire cómo ha cambiado. En el país tenemos 34 distritos judiciales. En 31 se aplica el nuevo Código Procesal Penal. Así es. Correcto, nos faltan 3. Bueno, pero acá voy. Hace 10 años, Rosa María, el 70% eran procesados y el 30% sentenciados. Hoy ha cambiado. Hoy ha cambiado. Hoy día es el 30% procesados y el 70% sentenciados. Pero el tema que usted alude, ¿no? De ese 30% de procesados, un número importante son por detenciones preventivas. Así es, que no deberían estar ahí. No deberían. Es más, a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Constitucional, entiendo que en las próximas semanas va a haber un pleno de la Corte Suprema que va a revisar y que con efectos vinculantes, para, obviamente, con mucha ligereza, algunos jueces determinan una detención, ¿no? Y como en la estadística que usted nos dice, gran parte de ellos en un año salen libres, obviamente porque ha habido excesos o deficiencias en la Administración de Justicia que tienen que corregirse. Esperamos que a través de este pleno esto pueda ser un foco de atención. Así es. Y esto incluye los casos de corrupción, ¿no? Yo siempre me he manifestado en contra de las prisiones preventivas que no buscan efectivamente pues que la persona no siga cometiendo delitos, ¿no? O sea, la prisión preventiva tiene un fin, que la persona no perturbe la acción probatoria. Pero hay muchos casos, en los casos anticorrupción, que por presión popular se ha metido a la gente presa, y eso es populismo jurídico, pero no es derecho. Y justamente en la resolución del Tribunal Constitucional es por el caso Ollantumala, que el Poder Judicial en la Suprema se negó siquiera a recibir la casación. Y el Tribunal Constitucional dice, no, esto es un problema serio. O sea, ustedes tienen que revisar el criterio de prisión preventiva. Pues están llenando las cárceles de gente que no debería estar en prisión preventiva. ¿Ya? Que se hace para calmar un poco a la opinión pública, pero que en realidad nunca debieron estar ahí. Entonces, ahí hay un problema grave, pero igual, si el 70% son condenados, implica que sí tienen que estar en la cárcel. Por lo tanto, el Estado peruano tiene que invertir en más cárceles. No hay otra solución. Estamos trabajando en eso, pero también le decía antes, regularizar, por ejemplo, el tema de omisión alimentaria. Claro. Hay una carga de internos bastante importante que perfectamente pudiera ser corregida con un marco normativo preventivo. Exactamente. Por eso le digo, no nos estamos quedando en la necesidad de una atención a mayores cárceles, por supuesto. Claro, porque la omisión alimentaria efectivamente es un delito, pero ¿qué le conviene más a la familia? ¿Que el hombre esté preso o que el hombre trabaje para mantener a sus hijos? Obviamente que trabaje para mantener a sus hijos. Meterlo preso no te va a conseguir que pague. Eso es un problema muy complejo. Y obviamente tenemos que hacer que pague. El objetivo es que pague la pensión alimentaria. El objetivo no es meterlo preso. Así es. Y ese es un porcentaje de presos considerable. Y hay una iniciativa también planteada, si no me recuerdo, por la congresista Choquehuanca. Ya hemos dado opinión como Ministerio de Justicia. Hemos hablado con el presidente de la comisión, el señor Oliva, para que en esta legislatura se le dé la atención prioritaria. O sea, hay un paquete normativo importantísimo que nos va a ayudar de sobremanera. Es curioso para un Congreso que no tiene agenda propia, teniendo tantas iniciativas alrededor, no aprueben las cosas que se les está pidiendo con urgencia. Rosa María, ayer leía un medio periodístico, no recuerdo cuál, de el esmero que hay en las normas declarativas. De verdad que no tiene mayor impacto ni cobran obligatoriedad, pero sí extraen precioso tiempo que perfectamente el Parlamento pudiera darlo en una agenda prioritaria. No se puede decir que no hay temas
de atención urgente, sí los hay. No se puede decir que no hay buenas iniciativas, hay de todo, pero hay buenas también. Claro. Pero lo cierto es que estas no se las pone en el orden del día con el carácter preferencial, no son atendidas y menos discutidas, ni liberadas, ni promulgadas. Entonces, aquí hay una debilidad en identificar líneas de trabajo. El ministro de Justicia tiene el Ministerio de Justicia como institución, ¿tiene una agenda en el Congreso presentada? ¿Cuántas normas cree usted que ya han presentado, además de las 7 presentadas para la reforma de justicia? En estos momentos, en el Ministerio de Justicia tenemos trabajado ya 4 códigos, código así, para empezar, el Código Procesal Constitucional, y la Ley General de Sociedades, el Código Civil, la Ley de Contencioso de Procedimientos Administrativos. De una u otra manera están en una fase previa de revisión y en su momento lo pasaremos al Congreso de la República, ¿no? Y estamos en ese dilema, porque hay una propuesta de Código Penal que va y vuelve, está jugando un verdadero ping-pong, va al Pleno, vuelve a comisión y está 5 o 6 años. Y nuestro temor es que va a acontecer lo mismo, ¿qué sentido tendría? Entonces, estamos evaluando la posibilidad de sugerir al Consejo de Ministros... Yo me río, la gente dirá, pero ¿por qué se le conoce? Pero un código, como ustedes comprenderán, el Código Civil tiene más de 2.000 artículos, ¿se dan cuenta? Eso se hace normalmente con una comisión revisora que se pasa 10 años debatiendo y finalmente tienes el insumo que lo tiene que aprobar el Congreso, pero el Congreso no puede meterle mano porque si no hace un Frankenstein, ¿ya? Y nosotros en el Perú hemos tenido 3 códigos civiles, el de 1852, el de 1936 y el de 1984, para que se den cuenta de lo que demora hacer un código. Y evidentemente el del 84 ya tiene un desfase que es evidente en muchas materias civiles que requieren modificaciones que sí podrían, digamos, justificar una comisión revisora. Sí, estos son temas que no los estamos revisando nosotros, los hemos encontrado. Claro, son comisiones que vienen trabajando tiempo. hace 2 años atrás, ¿de acuerdo? Sino que es necesario que ya un producto final que ha sido revisado, ha sido trabajado por un grupo de especialistas, ad honorem, vale la pena reiterarlo, y, obviamente, y el producto final está en pleno proceso de convalidación, se puede decir, ¿no? Y hay temas en paralelo que venimos impulsando. Estamos bastante preocupados, en buena hora saludar al Congreso que finalmente ha aprobado esta descarga en los procesos de pensiones. Exactamente, que era la más urgente. Es un impacto importante, pero insuficiente, porque va a afectar apenas a 2.000 pensionistas. Claro. Estamos trabajando un proyecto integral de descarga procesal, nos parece sumamente importante. Estamos revisando también en paralelo, todavía, lo que significa esta extraña composición que tiene la Corte Suprema y la Junta de Fiscales, ¿no? Más son los provisionales que los titulares en uno que otro, ¿no? Cuando se eligió el doctor José Luis Lecaros, nos costó cierta extrañeza ver con cuántos votos había sido elegido cuando eran 44 vocales supremos, ¿no? Entonces, acuérdense que los que suben y que no son titulares no votan, los provisionales no votan, entonces votan 18. Y ganó nulo y blanco tuvo más votos que los votos que sacó Lecaros. O sea, para que se den cuenta de la protesta que había interna. Entonces, pero de todas maneras ganó, ¿no? De acuerdo a las reglas ganó, pero claro. Entonces, hay la discusión si se incorporan como titulares al momento de votar toda la composición de la Corte Suprema. Con lo cual ahí sí son 36 de sala más los de la Junta, o sea, efectivamente llegan a casi 40. Exactamente, ¿no? Igual pasa con la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Igualito. O sea, 5 solamente decidían quién iba a ser el fiscal de la nación, ¿no? Claro, son titulares, pero los adjuntos que ejercen la misma función, pero que no han sido nombrados todavía, esos también te deberían votar. No, y sí, y en paralelo también estamos trabajando, mejor dicho, impulsando mesas técnicas de trabajo para revisar la ley orgánica del Poder Judicial y Ministerio Público respectivamente. Eso sí. Ahora, ellos se van a quejar de todas maneras, pero hay que modificar. Sí, no, en principio le digo por eso impulsando, porque puede haber cierto celo y sesgo, es decir, ¿por qué ellos y no nosotros? Claro, porque ellos tienen iniciativa legislativa también. Exactamente, así es. Que ya se planteó una iniciativa de ley orgánica del Ministerio Público con el fiscal Chávarri, la doctora Zoraida Ábalos, recientemente le he escuchado, ha manifestado que ellos están planteando otra iniciativa. Obviamente, en iniciativa lo que estamos haciendo mejor es una fórmula de consenso, ¿no? Donde todos aquellos que tienen un nivel de involucramiento en estos ejes temáticos puedan tener una participación, y por eso estamos implementando. Pero ya hemos visto qué pasa con la iniciativa de los órganos constitucionalmente autónomos. Acuérdense, el Jurado Nacional de Elecciones presentó un proyecto para hacer una reforma política. En el 2011, el llamado Código Electoral y el Código Procesal Electoral. Exacto. ¿Y qué hicieron? En un cajón lo tiraron adentro. Nunca lo vieron. Mire, qué ironía, si aprovechando el tema. Yo participé en un grupo de trabajo que presidió Javier Díaz-Canseco en el 2011 y 12 para la reforma del sistema electoral. Y hoy que está nuevamente en la palestra del tema, lo que se discutió, se aprobó en aquel entonces, tiene tanta vigencia como hoy. Claro. La pregunta y la ironía en el tiempo es, ¿por qué no se atendió esa propuesta de aquel entonces? Porque yo creo que políticamente
las cosas no estaban tan mal como están ahora. Y yo creo que en el Perú los cambios jurídicos importantes se dan cuando la sociedad no da más. Por eso que se aprobó mayoritariamente el referéndum, porque el pueblo entendió que su voto era importante para reformas importantes que sí necesitábamos. Y a veces pasa que hasta que no se entiende que las normas electorales que tenemos hoy van a producir un Congreso igualito a cuando eso se entiende, la gente dice, tenemos que cambiar las normas. O sea, con esta regla del juego, el resultado del partido va a ser el mismo. Sí. No, y qué bueno, ¿no?, que lo toque, porque hoy día tenemos un auténtico ejercicio de ciudadanía. O sea, ya no tenemos un ciudadano que mira pasar, no, que ya se involucra, que ya opina, que ya expresa su sentir, su pensamiento, su parecer, que es sumamente constructivo en democracia. Bueno, vamos a ver cómo va. 9:11, yo le digo, para el miércoles piénselo bien, convénzalo al presidente, además usted regresa al día siguiente al Congreso, pasan 6 meses y lo vuelven a nombrar ministro, no hay problema, o 3 semanas, pero lo que es muy complicado para su gestión en este momento es que lo obliguen a hablar de materias en las cuales usted no puede hablar, o que terminada su exposición en 20 minutos, ¿no es cierto?, le digan, usted no ha contestado las 21 preguntas. Sí, señor, le he contestado, no puedo, no me compete. Terminada la exposición. Usted se ha burlado de nosotros. Bueno, censúreme pues. ¿No es cierto? Y ahí fuerzan a Salvador del Solar a hacer una cuestión de confianza para que usted permanezca en el gabinete, y obviamente se la van a dar porque no son suicidas. Pero sí van a estar todo el tiempo pulseando al Ejecutivo, y a veces mucho mejor es dejarlos en offside. La trampa en offside. Usted se retira y no tienen a dónde patear. Digo yo, pero eso no es una sugerencia, yo no quiero que se vaya, pero, pero entiendan que es un punto de vista importante, pero claro, las cuestiones políticas tenemos que hablar de todo tipo de escenarios nosotros. Claro, hay que responder políticamente lo que se plantea políticamente. Si fuera una cuestión jurídica de curiosidad de los señores congresistas que quieren ser ilustrados con su presencia, maravilloso, pero esa no es la verdad. Ellos sí saben las respuestas de las preguntas, por supuesto que las saben. Y el problema es que lo que quieren es generar, mire, al mejor cazador se le va la paloma. El señor Richard Concepción Carhuancho, respondiendo una entrevista, logró que con una frase suya sea utilizada para que lo retiraran del proceso de Keiko Fujimori. Y le han nombrado a un juez que se llama Víctor Raúl Zúñiga, te juro, así se llama el juez de Keiko Fujimori, Víctor Raúl. Ahí en el Poder Judicial o te llamas Víctor Raúl o no eres nadie, ¿no? Pero en fin. Entonces, a lo que voy es, hay que tener muchísimo cuidado, porque cualquier cosa, o sea, va a tener a todos los abogados de los imputados en el proceso de Odebrecht con la grabadora prendida, esperando qué cosa dice usted mal para poderlo utilizar y presentarse en el proceso ante la jueza que hace control de legalidad y decir, no, perdón, el señor ministro ha perturbado la acción probatoria, ha tenido una injerencia política en un proceso, porque además acuérdense que Alan García se reclama perseguido político, ¿no? Una injerencia política y por lo tanto ese acuerdo es inválido. Pero mire, a ver, ese mensaje subliminal o abierto que me estás dando, mire, aquí quien está tratando de direccionar de una manifiesta y abierta intromisión no es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está siendo bastante cauteloso y riguroso en defender la autonomía de los fueros y particularmente de la Procuraduría. Yo estoy segura que es así. Que quede claro. Y este es un gobierno que va a luchar frontalmente contra la corrupción, y así se ha denominado este año, no a la impunidad. Y estamos a puertas de un acuerdo de colaboración eficaz sumamente importante en nuestra vida republicana, porque va a esclarecer los graves síntomas de corrupción que han ahondado. Y es el primer paso, o sea, no es el primer acuerdo. Ya se viene el tema de OAS. ¿Y cuántas más? Entonces creo que este es un espacio importante al cual no se debe renunciar como país. Claro, pero el problema es, ministro, que como le digo, al mejor cazador se le da la paloma. Y el problema, mire usted lo que le pasó a Richard Concepción Carhuancho. Se saca una frase y con esa frase lograron sacarlo del proceso. Entonces, usted dice cualquier cosa que ya tamizó, ya pasó por todos los filtros en su cabeza, pero que da la impresión o pueda imputarse como, listo, lo agarramos. Y a ese convenio hay que tenerlo ahorita entre algodones. Pero entre algodones, porque si se lo bajan, no sabemos la verdad. Así es, así es. Ese es el problema. Entonces, más que un ministro, más que nosotros periodistas, más que nada, lo que tenemos que preservar es el acuerdo. Ese es el problema. De eso se casa. Entonces, a veces la renuncia
es la mejor salida para preservar el acuerdo. Porque el enemigo al frente es grande, es fuerte, es poderoso y no se va a rendir sin dar pelea. Y la pelea es, el acuerdo es malo porque compromete. Y mire usted la cantidad de basura que hay esparcida en redes sociales sobre esa materia. O sea, tienen capacidad de acción, tienen militancia que trolea una y otra vez su cara, la de Odebrecht, que le están haciendo el favor a Odebrecht, que les están regalando el país, etcétera. Entonces, lo que hay que cuidar es la verdad. Y para cuidar la verdad hay que pelear. Digo yo. Y estamos peleando. Estamos peleando, de eso se trata. O sea, acá no hay peleando. ningún gesto de flexibilidad en absoluto. O sea, somos frontales. Acá hay un posicionamiento como gobierno, como Porque ciudadanos. Mire, perdón, señor ministro, si fuese la intención del Congreso censurarlo, yo hubiera presentado la moción de censura de frente. Porque usted es inepto, porque no conoce, porque es entreguista, porque lo que fuera, ¿no? Si fuese la intención, yo lo hubiera censurado. La intención de ellos es que usted diga algo en el Congreso que ellos puedan utilizar para poder bajarse el acuerdo. Esa es su intención, que usted hable. ¿Ah? Entonces, si usted no habla, no hay. Ese es el tema. Porque si no, ya lo hubieran censurado. No nos gusta el ministro, lo censuramos, pues, ¿no? A ver, pues atrévanse a censurarlo. Saben que no lo pueden censurar porque saben que el ministro hace cuestión de confianza, porque saben que inmediatamente tienen que retroceder porque se acabó la historia. Por lo menos hasta el 2020. Hasta julio de 2020 no pueden hacer nada. Después pueden interpelar. Después del último año pueden hacer lo que quieran. Entonces, en esa circunstancia, ¿por qué tanto interés en que usted hable? Para que se equivoque, pues. Porque lo que quieren es que usted se equivoque. Y diga, sí, he revisado el convenio y es muy positivo el país. ¡Ajá! Lo ha revisado. Intromisión. No ha revisado el convenio, no lo conozco. No lo conoce, incompetente. Bueno, prefiero incompetente a arruinar el convenio. Pero se da cuenta, o sea, le van a poner todo el tiempo trampas. Sí, es posible. Es más, el escenario está puesto para ello. Pero Sí, le digo, obviamente, es una trampa. en la predisposición que tenemos en estos momentos, obviamente, es actuar con mucha objetividad, con mucha prudencia y cautela y sobre todo con mucha responsabilidad. Porque de por medio hay un acuerdo de colaboración, como le he reiterado esta mañana, que le va a dar al país una oportunidad histórica de esclarecer graves hechos de corrupción. Y ahí estamos comprometidos todos. Muy bien, nos tenemos que despedir, nos hemos alargado largo el programa, pero había mucha agenda con el ministro de Justicia y mucho por lo cual pelear también. Así es. Muy bien, gracias ministro, le deseo mucha suerte, su suerte es la del Perú en este momento, así que esperemos que si va el jueves, se muerda la lengua cada vez que le digan algo y diga no sé, que es lo que tiene que responder. Muy bien, Gracias. nosotros nos vemos mañana. Mañana. Adiós.